Bueno, como era esperado, se esperaba, mejor dicho, la inflación, la medición de la inflación de agosto dio este 12,4%, con los alimentos básicos liderando la suba de precios del mes pasado, especialmente por carne, frutas, verduras, lácteos, pan, o sea, los alimentos básicos. Es una medición que refleja una realidad a medias. ¿Por qué motivo? Porque estadísticamente eso se calcula en base a lo que pasó en la primera semana, en las 4 semanas del mes, 2 primeras semanas antes de la devaluación y las 2 semanas siguientes con la devaluación. El promedio, lógicamente, hace que ese 12,4% sea inferior a lo que pasó realmente en la segunda quincena de agosto, donde ya el impacto de la devaluación fue directamente hacia los precios y posiblemente esa segunda quincena esté dando quizá un 15, un 16% promedio de suba de los precios y los alimentos, por supuesto, mucho más. Primera cuestión. Eso al mismo tiempo indica que tenemos un piso para septiembre, la medición de septiembre, mucho más elevado, a lo cual además habría que agregarle los aumentos propios de septiembre, que, bueno, si bien el dólar paralelo sufrió algún retroceso, de todas maneras nadie vio en las góndolas que los precios que subieron con el argumento de que subían los dólares alternativos y el dólar blue, hayan bajado ahora que el dólar blue, en lugar de estar en los 800 pesos, está en los 720, 730 según los días. Primer tema. Segundo tema, hoy viernes el INDEC va a dar a conocer la canasta de pobreza y de indigencia y lógicamente con estos valores de agosto, es muy probable que ese 12,4 promedio ya en la canasta, al reflejar solamente los precios de los alimentos y los gastos más elementales de las familias, y quizá esté dando 15, 16%, no sabemos exactamente, y ya la canasta familiar de pobreza está rondando los 300.000 pesos. Bueno, aquellos que nos están escuchando, viendo, bueno, pueden cotejar este valor con lo que efectivamente ingresa en una familia sin computar el alquiler, digamos esto es muy importante, sin computar el alquiler, para darse cuenta si están afuera o dentro de lo que se conoce como la línea de pobreza. Línea de pobreza que lleva a que hoy fácilmente más del 40% de la población viva en hogares pobres, porque los salarios son muy bajos, porque la inflación a este ritmo de 2 dígitos es muy difícil frenarla. Cuando empieza a subir la inflación, bueno, poder atajarla o tratar de contenerla se hace muy, pero muy difícil. Y además, desde el punto de vista político, el tema electoral y todo lo demás, le agrega más combustible a la suba de los precios por la incertidumbre respecto del futuro próximo de la Argentina, en función de quiénes pueden llegar a ser los candidatos que ganen en las próximas elecciones, y además al interrogante o la incertidumbre que se generaría entre hoy y las elecciones, y luego entre las elecciones y el 10 de diciembre, cuando tiene que asumir un nuevo presidente. Primera cuestión, esto es muy importante. Esto llevó al gobierno a adoptar todas estas medidas de compensación, llamada devolución del IVA, que se amplió, que solamente eran para jubilados y pensionados, se amplió a trabajadores que ganan menos de cierta suma, a la UH, Asignación Universal por Hijo, a los trabajadores de casas particulares, bueno, a toda una serie de sectores, ampliando el universo de la devolución del IVA cuando se paga con tarjeta de débito, reintegro que se deposita en la cuenta bancaria donde el trabajador, el jubilado o el beneficiario de alguna prestación social recibe su sueldo, sus saberes o la ayuda que le brinda el Estado
con un tope de hasta 18.000 pesos. Primera recomendación, entonces, compre con la tarjeta de débito, no pague en efectivo, porque se priva de tener ese reintegro de hasta 18.000 pesos por mes, que bueno, para que alguien que gana muy poco, bueno, representa algo muy, pero muy importante en el ingreso de esa familia o de ese hogar. Esa segunda conclusión que me parece muy importante que quede absolutamente claro para todos los televidentes. Hacia adelante, evidentemente, seguimos con este nivel de incertidumbre, pero se supone que habrá nuevas medidas, por ejemplo, para los autónomos en relación al impuesto a las ganancias, una cuestión que me parece importante, que hoy los autónomos pagan mucho más del impuesto a las ganancias a igual ingreso que un trabajador en relación de dependencia, con lo cual hay una disparidad que lleva a fuertes distorsiones en la capacidad contributiva según la modalidad de trabajo que tenga cada persona o cada contribuyente a la seguridad social. El grave problema, de todas maneras, es que por el nivel de informalidad, no registro, que abarca millones de personas asalariadas y cuentapropistas que no tienen cuentas de empresas con aportes a la seguridad social, o el cuentapropista, por carecer de ingresos, hace esos aportes a la seguridad social, no tiene ninguna compensación. Ese es un contingente muy, pero muy importante que forma parte de ese universo tan grande de personas pobres en la Argentina, que está en el orden del 40% de la población, sumando lógicamente a todo el grupo familiar, cuando el jefe de familia o la jefa de familia o el matrimonio no tienen ingresos suficientes a costear la canasta de pobreza. No hay forma porque no están registrados. Entonces no tienen tarjeta de débito para hacer la compra y que tengan ese reintegro de 18.000 pesos. Se le paga en efectivo y entonces ellos tienen la peculiaridad de que a la hora de comprar todo les resulta mucho más caro. Inclusive porque hay muchos negocios, supermercados, que por pagar con la tarjeta de débito o de crédito efectúan algunos días algunos descuentos especiales al margen de este reintegro que va a ser la FIP por pagar con la tarjeta de débito. Entonces, es un sector doblemente o quizá triplemente o 4 veces más castigado que el resto. ¿Por qué motivo? Gana menos, no tiene los derechos de la seguridad social, accidente de trabajo, bueno, todo lo que conocemos, y a la hora de tener que hacer las compras, terminan pagando efectivamente mucho más resto de la población por ser gente que no está registrada y por lo tanto no tiene acceso a los descuentos bancarios y no tiene acceso a los reintegros del Estado. Si no se aborda en serio esta cuestión, la pobreza, que igualmente va a ser elevada, difícilmente pueda dar del orden de 40 y pico como está ahora, y que posiblemente esté dando porcentajes todavía mayores por el hecho de que la inflación de retroceder está avanzando y sobre todo porque los alimentos siguen dando la inflación. Vemos que las subidas de los alimentos golpea mucho más a los sectores más pobres que al resto de la población. Bueno, nos vemos la semana que viene.